Arrancás vos. Hola, buenas noches. Nos encontramos en un nuevo programa de Cuestiones y Contrapunto. Seguimos sin la presencia de nuestro conductor, de Carlos Cartavia, quien se está recuperando muy favorablemente de su operación. Pero en esta oportunidad sí tenemos a nuestro compañero Alan Fernando. ¿Cómo estás, Alan? Bien, bien. Perdón por abandonarte la semana pasada, Flavia. Sé que he sido insultado. Bastante. Bueno, ¿viste el partido? ¿El partido de Argentina o el partido de Messi? Ajá, qué pregunta. ¿Sos malo? No, soy malo. La verdad que estoy extasiado con Messi. Me preocupa mucho que el resto no meta goles. No le peguen al arco directamente. Eso me preocupa mucho. Ahora no pasa nada, estamos jugando contra Sacachispa de Europa o de África. Pero cuando nos enfrentemos a un equipo que realmente ataca, nos quiero ver. Bueno, falta todo un mes. Falta todo un mes. Un mundial raro, ¿no? Se juega en países distintos, el mundial más caro. Se juega en un país muy raro. En países. Sí. Vamos a ponerle que México no, porque México es bastante futbolero, pese a sus deficiencias. Pero sí que se juega un mundial en dos países que son raros, que son Canadá y Estados Unidos. Y también un mundial con un formato raro, ¿no? Esto donde estamos en la cuna del capitalismo viendo cómo impera el capitalismo para meter 3 minutos más de publicidad. ¿Qué sé yo? Armaron un mundial de 4 tiempos como los deportes que les gustan en el norte. No sé si está mal o está bien, sé que no es el tipo de mundial que a mí me gusta o no es el tipo de fútbol que a mí me gusta. Nosotros conversábamos la semana pasada que a mí me llamaba mucho la atención, donde yo en anteriores mundiales tenía conocidos, siempre me aparecía alguien que estaba juntando para viajar al mundial, sin mucho dinero, digamos, ¿no? Como solamente el pasaje, bueno. Y en este mundial en particular no veo, más allá de la desmotivación total que está reinando respecto del mundial, no sé si porque ganamos el mundial anterior, entonces ahora no hay mucho clima, pero me llamaba mucho eso, ¿no? La atención que nadie de mis conocidos haya viajado. Sin embargo, yo no veo a nadie viajando. Sin embargo, los argentinos en los últimos partidos han metido entre el 80 y el 90% de las tribunas, con entradas a $3.000. Entonces ahí yo me pregunto, ¿qué son argentinos que viven en Estados Unidos, entonces tienen como más facilidad para poder estar? ¿O hay una Argentina que estamos desconociendo? Yo me la juego más por la primera opción. Si bien hay una Argentina que nosotros claramente desconocemos, me la juego más por la primera opción. Yo no conozco a nadie en la Argentina, ni de plata, ni de clase media trabajadora como somos nosotros, que me diga voy a viajar. La gran mayoría incluso me dicen lo contrario. Yo la verdad este año no viajo porque prefiero guardar, porque el dólar está tan planchado que es mentira el dólar a 1.400, tenemos un dólar de 7 lucas. Y me lo han dicho amigos o conocidos que no sufren nuestras necesidades, por decirlo de alguna forma, no se tienen que levantar a trabajar todos los días. Y plantean esta cuestión, no es momento de gastarse $9.000, $10.000, $50.000 en un mundial, porque la verdad es que mejor guardarlos abajo del colchón. Si está barato, comprá, dijo Toto Caputo. Y es también, si lo dice el ministro de Economía, nosotros también podemos decirlo, ¿no? Sí, yo nuestro productor recién nos estaba ahí buscando la información. Me decía que había gente que viajaba de Mendoza, digamos, de distintas provincias argentinas que habían ido para allá para el mundial, ¿no? Entonces ahí es como que digo, me hace acordar mucho, ¿no? Lo linkeo con programas anteriores en donde Juan Manuel Fernández, que él tiene una concesionaria de autos y que nos decía que él estaba costando mucho vender autos usados, pero sin embargo estaba vendiendo un montón de autos de alta gama. Entonces, como una Argentina bastante... Sí, el problema es que se estiró la brecha salarial y se estiró mucho la brecha salarial. Vos hoy tenés una Argentina donde hay 10 millones de argentinos que viven muy bien y tenés 30 millones que viven muy mal. Ese es el problema. Bueno, pero eso lo vamos a hablar con nuestro segundo invitado, que es Gustavo Saraceni, que él es economista y amigo de la casa. Y ya estamos en Zoom
con Sabrina Cartavia. Ella es subsecretaria de Políticas de Género en el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires. Y como estábamos hablando del Mundial, vamos a empezar por ahí. ¿Qué está pasando con la cuota alimentaria y las personas que viajan al Mundial? ¿Cómo estás, Sabrina? Buenas noches. ¿Nos escuchás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Hola, Alana, hola, Flavia. Sí, los escucho. Bien. Bueno, tengo entendido que al menos la provincia de Buenos Creo que Aires... tenemos un poquitín de delay. Ok, entonces vamos más pausado. Tengo entendido que la provincia de Buenos Aires presentó un listado de deudores alimentarios quienes podrían viajar al exterior, pero que no podrían ingresar a los estadios. ¿Qué información tenés al respecto? Bueno, se viene generando hace un tiempo todo un trabajo en relación con los deudores alimentarios y bueno, una de las cosas que se ha tomado como estrategia cuando no se puede embargar, porque sabemos que uno de los grandes problemas que tiene la deuda alimentaria es que Argentina tiene cada vez una economía más informalizada. Entonces, en ese problema de una economía más informalizada es muy difícil que vos puedas ejecutar, ¿sí? Cuando vos tenés una deuda por alimentos, porque no hay ya empleo registrado o en muy pocos casos ya hay empleo registrado. Y por otra parte, es muy habitual que en la Argentina las personas, para primero eludir sus obligaciones, se desapoderen de sus bienes. Entonces, tenés este ejemplo de, por ejemplo, personas que viajan al Mundial, o sea, que tienen un altísimo poder adquisitivo, porque para viajar al Mundial, bueno, ustedes lo vienen diciendo, las entradas están carísimas, los alojamientos, eso requiere, digamos, que sean personas con gran capacidad económica, y se les ha puesto como penalidad al ser deudores alimentarios, al estar en los listados oficiales de diferentes provincias de la Argentina, pues sabemos que todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen sus registros de deudores alimentarios, que como un requisito para entrar a los estadios se verifique que esos argentinos no son deudores alimentarios y en el caso de que lo fueran no pueden ingresar al partido. Esto es una manera de compeler al pago de la obligación alimentaria, sobre todo en una población que tiene, justamente decimos, altas capacidades económicas. Sí, altas capacidades económicas en una economía donde hace años que reina la informalidad. Ahora, me parece que estas medidas son un poco manotazo de ahogado, porque también es como, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer con lo que tenemos? Y sabemos que Argentina también es bastante pionera, ¿no? En este sentido de lo que es el todo por 2 pesos, ¿no? Como lo atamos con alambre, vemos que sucede, pero también es una medida que, no digo revolucionaria, pero sí una medida impactante. Yo veía ciertos contenidos en redes sociales de mujeres estadounidenses que les llamaba mucho la atención esta medida y que les parecía perfecto, ¿no? Y te pregunto, Sabrina, ¿qué hay otras medidas, digamos así, parecidas en relación a cuota alimentaria que se estén tomando en los juzgados? Bueno, acá es muy interesante el factor simbólico que tienen estas medidas. Pues en Argentina existe la posibilidad, nosotros tenemos en nuestro Código Civil una norma que exige que vos, frente a una medida que es razonable para compeler al cumplimiento, el juez te lo otorgue. Entonces ahí tenés un enorme y un vasto recorrido de diferentes medidas que se fueron tomando, que fueron, algunas salen mucho en los medios y de repente es esto de le prohibieron entrar al recital de la Mona Jiménez porque debe la cuota alimentaria. Bueno, de ahí en adelante tenés una enorme cantidad de medidas creativas y razonables que se están dictando. Entonces, por ejemplo, lo de los estadios empezó primero como una medida de estas 553 y después empiezan, digamos, a universalizarse, ¿no? De alguna manera. Entonces, en este sentido, yo creo que también lo que impacta en el mundo, porque yo también vi esas reacciones más como de mujeres de Estados Unidos o de otros países del mundo que se iban enterando de que no los iban a dejar entrar al partido y les causaba mucha sorpresa. Pero bueno, para nosotros ya es algo como de alguna manera habitual porque lo tenemos en nuestra legislación, pero también tenemos legislaciones que son de avanzada en relación con los derechos. O sea, Argentina es un país que tiene unas leyes muy buenas. El gran problema a veces es que no se aplican o no se interpretan de la forma, digamos, más favorable al ejercicio de los derechos. Pero bueno, sí, cuando vos lo ves, si sos de otro país, te sorprende, digamos, justamente las posibilidades que tiene el derecho argentino de trabajar, por ejemplo, en esto de la cuota alimentaria. Se nos atragantó el compañero. Bueno, sigo yo, no te hagas problema. Respira. Sabrina, en esto de deudores alimentarios, ¿no? Significa que
si hay un deudor es porque hay chicos que no están recibiendo o que no están teniendo garantizados sus derechos. En la provincia de Buenos Aires, ¿tenemos algún tipo de número? Sí, tenemos números en la provincia de Buenos Aires. Esos números fueron recopilados a través de una investigación que fue pionera y que determinó el primer dato que existe en la Argentina sobre incumplimiento alimentario. En la provincia de Buenos Aires, a partir de una encuesta y un trabajo sobre otras fuentes de información, se llegó a la conclusión de que estamos en un incumplimiento del 66,5%. Terrible. O sea, que más o menos que 7 de cada 10 casos donde una pareja no convive hay incumplimiento alimentario. Después lo que tuvimos fue que UNICEF ya empezó a medir esto una vez que primero lo midió la provincia de Buenos Aires. A partir de ese mismo año UNICEF empezó a medirlo y ahora lo mide cada 6 meses para todo el país. Y a UNICEF les da en torno al 68,5%, un poquitín más arriba, o sea, 2 puntitos más arriba de la provincia de Buenos Aires, pero igual estamos hablando de un incumplimiento altísimo. Y esto es lo que igualmente nos dieron... Que esto es lo que tienen registrado, ¿no? Entiendo que este registro surge de expedientes judiciales. Iba a decir eso, ¿cuántos? Son encuestas, sí. Ah, bien, son encuestas. Son encuestas, ok. Pensé que surgían de expedientes judiciales. Claro, porque ahí también tenés que contar los que judicializa. no. Claro, los que no se judicializan justamente, porque también es La muy inmensa mayoría no se difícil. judicializa. Claro. Bien, eso iba a preguntar justamente porque conozco muchos casos de madres que no hacen la denuncia. ¿Hay alguna ley que obligue al padre de manera... ¿Cómo es que se dice, Flavia? Vos sos abogada. Sin una demanda de por medio, decís. Sí, sin una demanda de por medio. ¿Hay alguna ley? Es que bueno, en realidad la demanda existe cuando hay un incumplimiento y ahí tenemos un problema. En realidad vos debés los alimentos siempre, o sea, con demanda o sin demanda. El gran problema también es cómo se organiza, ¿no? Ese acceso a derechos y que tiene que después venir un juez a través de un proceso que es muchas veces muy largo y muy caro, muy desgastante a determinar una cuota alimentaria que muchas veces es difícil de cobrar después en los hechos. Entonces, para mí también hay que hacer una pregunta sobre lo razonable que es este sistema. Para mí no es razonable, pero me parece que estamos teniendo un problema, una crisis de acceso a la justicia, donde derechos básicos se están judicializando porque no hay forma de acceder. Tenés este problema en salud, donde hoy todo es un amparo de salud porque no tenés otra forma, si no es a través de la judicialización de acceder a tu derecho a la salud. Lo mismo te pasa con la cuota alimentaria, con la violencia por razones de género, con las cuestiones de familia en general. La conflictividad, cuando se judicializa, y aparte algo tan cotidiano, entendés como el cuidado de los hijos, las cuestiones como más del cotidiano, del día a día, aquello que tendríamos que poder resolver dentro de las familias, no lo estamos pudiendo resolver y se va al Poder Judicial. Entonces estamos viendo que mucho del cotidiano de las personas está en conflicto. O sea, la familia está en conflicto, la salud está en conflicto, la educación está en conflicto, y eso lo que hace es sobrecargar a los sistemas judiciales que no tienen con qué dar respuesta en muchos casos. Entonces eso también, digamos, ahí me parece que este momento de crisis también nos tiene que dar la pauta de empezar a trabajar en otras formas de resolver conflictos, que probablemente no sean la judicialización. Claro, porque está demostrado que no puede. La judicialización no puede resolver la conflictividad social. Pero, tenemos que ir a nuevas formas. A ver, doy un ejemplo. Un hijo nace. El padre no lo reconoce. ¿Hay alguna ley que lo obliga a reconocerlo? Sí, el problema no es el reconocimiento. Eso es una vez reconocido. Sí. Hijos de padres separados, no se puede hacer por ley. Bueno, tenés la obligatoriedad de pagar tanta guita todos los meses. Bueno, hay algo que es el índice de crianza, ¿no? Sabri también acá. Es que yo creo que eso, Alan, justamente ese tipo de soluciones que son mucho más expeditivas sirven mucho más. Y que en todo caso, si ese padre no quiere pagar, que sea él el que judicialice no querer pagar. Exacto. Pero vos tendrías que presumir, y para eso tenemos herramientas, por ejemplo, el índice de crianza. O sea, estamos generando también un camino a otro tipo de mecanismos de determinación que no te exija un juicio, que de repente vas a estar tardando años. Sí, que aparte hay mucha gente que no puede costear o que no conoce un abogado, que no tiene acceso, que no tienen la más pálida idea. No sé, hablo por un ejemplo quizás hasta propio. Mi vieja no tenía ni la más pálida idea de lo que era un abogado. Y mi viejo se borró, o sea, qué sé yo. Lo digo quizás como un ejemplo de decir, che, hay gente que cae en esta, no sé si ignorancia, pero sí en no tener el acceso. O sea, si bien la mina hizo lo mejor que pudo, qué sé yo, salí yo de ahí. Creo que también pasa un poco por ahí, ¿no? Hay un montón de gente que no tiene ni siquiera se les cruza por la cabeza. Y no tienen un conocido que le digan, che, yo te pongo un abogado porque esto es de tal o cual manera.
Y aparte te voy a decir algo más, Alan. A veces también pones un abogado y no funciona. De hecho, una de las cosas que vemos es que hay muchas mujeres que se endeudan y que intentan encontrar una solución a través de la judicialización y no la encuentran tampoco. Entonces, por eso lo que está muy bueno esto también que vos traes a la conversación de empezar a pensar otras formas de distribuir derechos que no necesariamente tengan que ver con ir a tocar la puerta de tribunales. O sea, tendríamos que tener derecho a la salud tocando la puerta de un hospital, no a través de amparos de salud. Bueno, el acceso a la cuota alimentaria tampoco me parece que sea razonable a través de un juicio. Obviamente que va a haber casos, solo muy pocos, que sí van a necesitar de un juez, pero en la mayoría de los casos tenemos que tener otra forma de acceso a derecho que no sea judicializada, porque no es efectiva y no está sirviendo. O sea, los hechos ya nos demostró que fracasó. Por eso lo digo, y también tenés que demostrar que el padre tiene cierta ganancia, que más simple, tipo, ¿cuánto es esto? No, un pibe necesita para vivir 1 millón de pesos. Bien, se hace mitad y mitad. 500 lucas tiene por el padre. Chau. Bueno, ¿De dónde las va a sacar? No sé, pero lo tiene que resolver. Y si no, no sé, 1 año preso. Por dar un ejemplo, no sé, no quiero llegar a ser Bukele, pero por dar un ejemplo. Digo como... No, tiempo. Si no tiene plata, que aporte tiempo. Sí, que no sé, que haga algún trabajo social. Siempre hay algo para aportar en la crianza, siempre. Si no son bienes materiales es tiempo, pero siempre hay posibilidad de aportar. Bueno, pero también, digamos, hay muchos progenitores que no tienen ninguna intención de brindar tiempo, y yo ahí, digo, como madre también, no dejaría a mi hija al cuidado de un progenitor que no quisiera cuidarla. ¿No? Es como... Yo, como padre, no dejaría a mi hija con ningún otro hombre que no sea yo. Así que todo bien, no sé, como madre, ni de casualidad. Ni de casualidad. Bueno, pero Sabri, un poco el índice crianza va en este sentido, ¿no? ¿Cómo es esta medición? Sí, lo que tenemos es una medición oficial del INDEC que ya se publicó, la primera vez que salió fue en marzo del 2023 y se publica hasta el día de hoy, es periódica, todos los meses sale, es la segunda estadística más revisitada que tiene el INDEC, la primera es justamente la canasta de inflación, la segunda es el índice de crianza. Ellos estaban sorprendidos de cómo esta herramienta empezó a circular con tanta velocidad, porque evidentemente, digamos, viene a satisfacer una necesidad. Entonces el índice lo que hace es justamente calcular cuál es el piso mínimo, ¿sí? En términos de dinero, que requiere un niño, niña o adolescente desde el momento que nace hasta los 12 años, ¿sí? Según el momento vital, ¿sí? Está separado por edades, porque no todos necesitan lo mismo en el mismo momento. Entonces te calcula cuál es el piso mínimo de dinero que vos necesitas para la crianza de un niño, niña o adolescente para que no caiga en la pobreza. Entonces te fija el piso mínimo para tener una conversación sobre ese costo. Entonces, de esa manera también lo que se busca es un poco estandarizar una respuesta judicial, porque más o menos, si vos sabés que ese es el índice de crianza, también podés tener como una idea de por dónde puede venir una resolución judicial. Si vos no tenés ni siquiera un marco mínimo que te permita, digamos, proyectar cuál puede llegar a ser más o menos lo que pueda resolver un juez en un caso, eso también lo que hace es incentivar el conflicto. Cuanto vos tengas respuestas más estandarizadas y las personas puedan ver de manera más previsible cómo puede funcionar la justicia, eso también lo que hace es alentar a las personas a buscar puntos en común, porque ya saben más o menos cómo les va a ir en la justicia. Ahora, si ese resultado es una tómbola, eso también lo que incentiva es al litigio. Bueno, pero mismo en los litigios también se asigna una cuota alimentaria provisoria antes de la resolución judicial definitiva, ¿no? Sí, pero vos para llegar a eso también tenés que haber tenido, según el lugar en el cual litigues, puede ser en la provincia de Buenos Aires o en la ciudad autónoma o en otras provincias del país, tiene un costo ir a litigar. O sea, no es gratis ir a litigar, o sea, ir y llegar a tener una resolución judicial tiene un costo. Entonces también tenemos que preguntarnos, digamos, si esto no podría, si tenemos herramientas como el índice de crianza, podemos tener presunciones, ¿no? Que justamente la crianza y el cuidado tienen una presunción, si no podemos hacer mecanismos express de determinación, por ejemplo, con una presunción de ese estilo. Bueno, un niño, digamos, sale esto, y en todo caso el padre que sea, si no quiere pagar o quiere demostrar que no tiene la capacidad para hacerlo, si no quiere pagar ese piso mínimo para no caer en la pobreza, que judicialice él. Bueno, también... No las mujeres. ¿Y hay un índice mundial sobre...? No, de hecho hay pocas herramientas como esta. O sea, la de la Argentina es la segunda en el mundo, creo que la primera es holandesa, que hicieron algo parecido, ¿no? Como ponerle un valor al cuidado de la crianza. Ahora, también está bueno decirlo, recordarles, sobre todo a nuestras televidentas,
que cuando se inician procesos por violencia familiar, también en la denuncia se puede pedir una cuota alimentaria provisoria, ¿no? Sí, se pueden pedir alimentos provisorios también en los procesos de violencia. Lo que sí vemos, eso sí te lo puedo decir, es que los tribunales, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, son muy reticentes a darlo. Siempre le ponen, vaya, que concurra por la vía que corresponde y las mandan a iniciar los procesos. Hay mucha reticencia a dar los alimentos provisorios en casos de violencia. Eso es un gran problema. Pero no hay una ley nacional que contempla justamente en los casos de violencia familiar que se otorgue una cuota provisoria, sí, un par de meses, y después la persona la mujer tendría que realizar una. Claro que sí, pero muchas veces es el mismo Poder Judicial quien es el reticente a aplicar las leyes. Bien, sabes que hay un ejemplo que incluso quizás es hasta más crudo. Los familiares de víctimas de muertes violentas, es decir, los familiares de toda persona que sea asesinada, tienen derecho a un abogado. Al igual que quien asesina, ¿no? O quien sería el presunto asesino. No conozco a ningún familiar de víctima que haya tenido acceso a ese abogado que está por ley. Eso es una ley. El mismo tiene también que prever el Congreso. El abogado del niño, ¿no? Que no es una defensoría, digamos, hay también figuras que aparecen en nuestra legislación, pero que no hayan un camino, digamos, no se en la administración. Sí, no se implementan. Sí. Bueno, Sabrina, muchas gracias por... Esperamos que la próxima puedas estar acá en la presencialidad, pero gracias por tu tiempo, te liberamos. Muchas gracias, estén bien. Me gusta que hayas saludado con la mano. Como mi hija. Nos vamos a un corte y seguimos con más cuestiones y contrapuntos, ya con nuestro segundo invitado acá en el piso, Gustavo Saraceni, economista y amigo de la casa. Estamos construyendo el primer hospital de Mariano Acosta con recursos propios del municipio. Ubicado en Virgen de Copacabana y Artigas, cuenta con una superficie de más de 2.400 metros cuadrados. Obras que duran para siempre. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, intendente. El auto que estás buscando está en Juan Manuel Automotores. En su única dirección, Colectora General Paz 325, Devoto, Lado Provincia. Vení, tu nueva unidad te está esperando. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Taller de cerámica Alma de Barro. Abierta la inscripción, turnos de mañana y de tarde. Te esperamos en Besares 4407 Ciudadela. Nuestro WhatsApp es el 112 617 5903. Auspicia la agrupación Ramón Carrillo. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. 0800-222-5262. Podemos ayudarte. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades.
Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Invertir en una franquicia Los Amores es una excelente oportunidad de negocio. Hace 50 años trabajamos en el mundo del helado para hacer crecer la tradición italiana en Argentina, con calidad, capacitación continua y mucho amor por el cliente. En los barrios donde tenemos las franquicias nos reconocen como esa heladería de confianza e innovadora. Somos una familia que apostó y sigue apostando, con más de 120 locales en todo el país. Para abrir una franquicia de Los Amores, hay posibilidades en todo el país. No tenés que abonar el fee ingreso, que es el pago inicial, tampoco por la publicidad institucional. Si sos apasionado por el helado, te gusta trabajar en equipo y brindar un servicio de calidad al cliente, sumate a esta familia con una franquicia de Los Amores, que te permite invertir con rentabilidad. Sin dudas, adquirir una franquicia de Los Amores es un excelente negocio y te invitamos a sumarte a nuestra gran familia. Y continuamos aquí en nuestro segundo bloque de Cuestiones y Contrapunto y estamos con nuestro invitado, Gustavo Saraceni, economista. Subió el riesgo país. Venía bajando. Había bajado. A ver, lo vengo explicando justo en estos días. El riesgo país, entre otras cosas, está directamente relacionado con el precio de los bonos. Cuando suben los bonos, suele bajar el riesgo país. ¿Cuál es la interpretación así a vuelo de pájaro? Que si sube el precio de los bonos porque hay más demanda. Entonces, se interpreta que puede haber más confianza en el mercado. El problema es que los bonos que tienen más volumen son los bonos que están atados al dólar. Porque los grandes jugadores están buscando cobertura. No es que haya más confianza en la situación de pago o en la capacidad de pago argentina, sino que son ratas huyendo por los tirantes, para decirlo en criollo, que van a comprar los bonos dolarizados para cubrir sus inversiones. Entonces vos tenés una baja del riesgo país que podríamos llamar mentirosa, si querés. Es verdad que bajó, matemáticamente es correcto, el tema es que el motivo no necesariamente es bueno. ¿Cómo es que no necesariamente es bueno? Pues si baja el riesgo país... Mira, a mí una vez un economista llamado Mariano Fernández, y esto lo voy a decir, liberal, que estuvo con Milei y que preparó el primer plan económico de este gobierno, me dijo hace un año, más o menos, de abril a septiembre, juntá y comprá dólares. Comprá, campeón. Porque vamos a tener un rebote económico muy positivo. Pero es una primavera. Me lo dijo el año pasado. Ok, es un amor de verano, por decirlo de alguna manera. Sí, es una primavera. Me dijo, es todo ilusión. Bueno, estaría de acuerdo en principio, así con la afirmación, porque dadas las condiciones y la estructura económica argentina es lo que ha pasado con este tipo de planes. Porque este gobierno no hizo nada nuevo. Las formas por ahí, digamos, el relato, la implementación del relato, pero en términos técnicos no hizo nada nuevo. Tipo de cambio atrasado, contracción económica, y la inflación cae básicamente por una cuestión de falta de demanda. Bueno, pero si hablamos de que bajó el riesgo país, más allá de que hubo un rebrote, si decimos que el dólar está tranquilo, si decimos que no tenemos inflación, tienen que ser esencialmente buenos datos. Son buenos datos que nadie va a ver, salvo que tengas una minera o una empresa, una petrolera o una exportación o una cerealera. Son datos buenos que nadie va a ver reflejado en su vida cotidiana. No, yo no lo veo reflejado. Claro, el problema es que... perdón, ¿no? Es verdad que la economía, que el PBI está creciendo. Pero lo que está creciendo del Producto Interno Bruto son los servicios de intermediación financiera, el sector agropecuario, minería y petróleo y gas. Que no generan la cantidad de empleos en la misma magnitud de lo que se están destruyendo. Que no reparten riqueza en términos, porque no generan empleo, porque son sectores muy concentrados, como para que, y contra todos mis principios voy a usar la palabra derrame, que es muy cuestionable, pero que no traspasa, digamos, al grueso de la población. ¿Ok?
¿okay? Entonces vos tenés un crecimiento a la peruana, si lo querés llamar, donde acá me habían dicho, acá no, digamos en Argentina me habían dicho hace varios años, no, que Perú crece al 8%, y digo, ¿para qué cada vez más peruanos viviendo acá? Nadie se va de su país, este país es hermoso, lo quiero un montón, pero nadie se va de su tierra. Entonces tenés un crecimiento que le dicen a 2 velocidades. El tema es que lo que van a alta velocidad son 4. Mirá, el otro día estaba viendo ahora para las vacaciones de invierno un espectáculo que suele ser caro, un espectáculo internacional, no vamos a decir qué. ¿Es sobre hielo? Es sobre hielo, Perfecto. Exactamente. Cuando yo era chica se hacía en el Luna Park, ahora se hace en otro lugar. En la arena. Por ahí. En la arena telefónica. Y dije, bueno, vamos a ver las entradas, yo asumiendo que iba a ser algo caro. Y veo que estaban entre 100.000 pesos y 165.000 pesos. Y cuando me pongo a ver el mismo espectáculo en la ciudad de Nueva York, había tickets entre $27 y $46. Y en París, 25 euros y 73 euros. ¿Y en Matanza cuánto estaban? Pero yo digo, ¿cómo el mismo espectáculo internacional, que ya sabemos que es caro y demás, cómo puede haber tanta diferencia? La respuesta la voy a sacar de una línea de diálogo que tiene David Bowie de una película que es ¿Por qué pueden? Eso no tiene competencia. La gente quiere ir a ver ese espectáculo y si le da el bolsillo lo paga. No es una camisa que caminas 2 cuadras y lo conseguís. Suelen tener un piso de demanda interesante y te lo pueden cobrar. El techo es lo que pueda pagar el público que demanda esas entradas, lo que quieren. Bueno, también, que era Igual algo que quiero ver estábamos si hablando. podemos comprar camisas en un par de añitos, si el transporte marítimo sigue encareciéndose. Otro tema. Gracias a la gente naranja, le digo yo, al tío Donald, su magnífica gestión de política internacional generó inflación de costos internacional, escasez de alimentos, escasez de petróleo, todo mal. Bueno, se supone que igual una camisa la tendríamos que poder producir en nuestro país. Se ¿no? supone si quedan textiles, porque en Argentina hay 4 peces gordos textiles que marcaron el precio a la baja. Esto me lo contó ayer un empresario importante de esta empresa, que es el muchacho que te decía que tenemos un dólar de 4, 5 lucas, 6 lucas, 7 lucas, en algunas cosas. Hay 4 o 5 peces gordos que están perdiendo muchísima guita, pero saben que están fundiendo a todos. Y es su objetivo, fundirlos a todos. Si tienen espalda financiera para hacer ese tipo de dumping, porque es un tipo de dumping. Dumping es vender por debajo del costo para destruir a la competencia y quedarse con el mercado, aquellos que tienen la espalda económica y financiera para hacerlo. No están mandando a hacer nada a los talleres de acá, viene todo de China. ¿Por qué? Porque con el dólar que tenemos es barato. Es barato. Y como son 4 tipos que controlan el mercado, queda también expuesto eso de la teoría liberal, que habla de las importaciones y baja todo porque somos todos felices y competimos entre nosotros, que los mercados en general están cartelizados, que lo que dice Milei, que el funcionamiento de un mercado pasa con suerte en los libros. Bueno, ¿es la economía estúpidos o es la política pavotes? Yo le diría estúpidos a ellos y después diría la economía. Pero, ¿por qué? Porque han hecho un esfuerzo para implantar como mantra el tema de que el libre mercado se regula solo. Nunca, jamás en la vida de Dios, en la realidad, un mercado se reguló solo. Jamás. No, ¿y para qué está la política entonces, no? Porque... Correcto. No ocurre. Cuando se dice que un mercado se regula solo es cuando le ponen el alambrado y que adentro se arreglen. Pero sacar el alambrado es... Estoy viendo muchas plataformas. Es como darle al alien la llave de la jaula, si le hace lo que quiera. Igual yo acá hay algo que no entiendo, ¿no? Como en esto que vos decías también, Alan, esto de, fundir al resto, ¿no? Que hay una suerte de conspiranoia que quieren que la gente se quede sin trabajo. No, conspiranoia no. Porque hay una realidad mundial también, ¿no? Con un conflicto del trabajo. De hecho, el Papa León XIV, en su última encíclica, hablando justamente de la IA, tiene un capítulo destinado al mundo del trabajo, en donde a nivel mundial hay una cuestión... ¿no? Me gusta porque es que no se están entendiendo los nuevos trabajos, creo yo que los nuevos trabajos, y te lo voy a consultar, porque esto es... ¿Nuevos trabajos tipo youtubers? No. Eso, fotógrafos. El fotógrafo creo que no se paga lo suficiente. Voy a dar un ejemplo estúpido, porque la IA te puede generar una imagen, pero esa imagen no te va a generar una emoción que sí te la puede generar un fotógrafo, porque falta la perspectiva humana. Y es ahí donde digo,
che, me parece que invertimos un montón en técnicos electrónicos, no sé cómo se llaman los que manejan computadora, en programadores. Ahora se llaman extintos, porque con la inteligencia artificial te pedís que te programe, así que... Exactamente, que ese trabajo sí lo pasó por arriba de la inteligencia artificial, sin embargo no un plomero, sin embargo no un jefe de marketing, un creativo, un escritor. Dale tiempo. Los creativos, los escritores... Los vemos. Dale tiempo. Los plomeros, los electricistas, los taxistas son los millonarios del siglo XXI porque es algo que todavía no hay robots que lo puedan hacer con el criterio de esos oficios. De verdad, ¿eh? Esos oficios van a quedar... Y las tareas de cuidado también. Las tareas de cuidado van a quedar muy bien posicionados. Otra vez, equivoqué la carrera. Y además soy un inútil porque estoy muerto. La inteligencia artificial, por ahora, es el terror del tipo que no se le cae una idea. Ahora, el que sabe lo que quiere y sabe pedírselo, es genial. Por ejemplo, es mi pasante, lo vuelvo loco. Y le voy a hacer un montón de laburo, redactar cosas, lo voy revisando, lo fui entrenando. ¿Y pero no lo estás entrenando para que te saque el trabajo el día de mañana? Ríanse si quieren. Yo le dije, te voy a enseñar macroeconomía, te voy a enseñar a analizar el mercado argentino, pero vos me vas a hacer un certificado de que cuando se dé la singularidad no me vas a ni esclavizar ni a eliminar. Y lo tengo. Después te lo mando. Veremos si tiene palabra. Yo lo entreno al mío, ¿eh? Yo entreno a mi bichito, necesito un asistente, lo estoy entrenando todos los días, le doy sin pena. Hay cosas que tengo que hacer yo porque la gente todavía quiere el trato humano. Esa es una realidad. Bueno, pero más allá del trato humano es la creatividad. La IA no crea, no se le ocurren cosas. Las cosas se nos ocurren, por ejemplo, a mí se me ocurren cosas y le digo, empuja el lápiz. Claro. O sea, es el pasante. Falta que haga café y ya está. Es el pasante. Eso por un lado. Por el otro lado, lo que vos hablás de conspiranoia, nunca hay que olvidarse, y esto no está mal, es así, tendemos a obviar las cosas que por ahí son un poco abyectas de nuestro sistema. La razón de la existencia de la empresa capitalista es el beneficio. Y todo lo que esté dentro de la ley, ahí corre la ética, para obtener un beneficio, es tu razón de ser. Entonces, si vos tenés la capacidad de eliminar la competencia dentro del marco de la ley, ¿es ético? ¿Es moral? Vemos. Pero la razón de ser de la empresa capitalista es maximizar el beneficio, acumular beneficio. Yo de la empresa te lo puedo entender. Ahora digo, de los gobiernos, digo, ¿no? Es que ahí viene la otra parte. Más allá de una cuestión humanista, me parece que a cualquier gobierno lo que más le convendría es que se generen más puestos de trabajo. Locke tiembla en la tumba, Hobbes tiembla en la tumba, Smith tiembla en la tumba. El otro problema es que en los últimos 20 años, y se ha acelerado en lo último, el capital se ha apropiado de la política en Occidente. El sistema capitalista liberal debería funcionar con una gravitancia parecida a como funciona una república. La sociedad, el Estado y el capital tienen que estar equilibrados. En la que uno levanta la cabeza por arriba de los demás, se pierde esa gravitancia y terminamos camino a un tecnofeudalismo, un neofeudalismo como vamos ahora. Por eso los rusos, los chinos, que desde el discurso te dicen que son prácticamente el demonio personificado, son tipos que entendieron que el Estado no es colonizado, cooptado por el capital. Y acá lo definen como dictadura que no respetan los derechos humanos. Te la encargo cuando ICE saca a patadas inmigrantes, mata gente. Entonces, ¿eso es una democracia que valora los derechos humanos? Es una cuestión discursiva. No me gusta la comida china, me gusta la música de rock, me gustan las hamburguesas, me gusta la cerveza, no me gusta que me estén controlando, yo no soy pro chino. Lo que quiero decir es que ellos tienen su sistema de representación y les funciona. Y nosotros, lejos de mirar los errores groseros que estamos cometiendo en todo Occidente, preferimos apuntar con el dedo a los otros diciéndoles que son malos y nosotros vamos camino a algo que le conviene a los sectores económicos que han cooptado la política y que van armando la política. De hecho, la política va a tender a desaparecer porque ya se volvió un costo. Bueno, eso te iba a decir, porque hablaste también de tecnofeudalismo y hay también como cierta hipótesis, teoría, no sé cómo llamarlo. Particularmente lo tenemos a Peter Thiel, porque bueno, está acá también. Pero hay como una corriente que dice, che, ojo que con todo esto de la inteligencia artificial y la tendencia es que también sumado a las democracias completamente desvalorizadas y a la política misma que parece que todos los días se quiere desvalorizar un poco más, sea del partido y del ala que sea. Pero hay como esta teoría, digamos,
en donde todo parece apuntar a que los estados pierdan su capacidad de poder y que asciendan estos tecnócratas. Bien, cuando vos ves... Dale. ¿Puedo decir algo? Sí. Creo que si miramos un poquito para atrás, la historia ya nos demostró cómo se soluciona esto. A eso iba. Lo decía Platón. A eso iba. Y lo ejecutó el Imperio Romano en su apogeo. Y vimos cómo terminó cuando se hizo una república. No hace falta explicar demasiado. A eso iba. Yo daba clases de historia económica argentina y mundial, entre otras materias, en la USAM. Vos fijate las grandes fortunas que se generan en la segunda mitad del siglo XIX con la revolución industrial y la primera mitad del siglo XX. Son producciones industriales que generaban mucho empleo, que generaban crecimiento económico, distribución de la riqueza, con innovación tecnológica en su momento. La máquina de vapor, el automóvil, ¿ok? Esta nueva revolución industrial, dada desde la aparición de Internet, porque es un solo proceso, ¿no? En ciencias sociales no es que a partir de hoy somos... Es un proceso que se va dando con la irrupción de Internet y con la inteligencia artificial, tiene una característica diferente. Es más eficiente para generar beneficios, menos costo, y no usa el trabajo humano o disminuye mucho el trabajo humano. Toda la que se genera es para el empresario. Contra los nuevos millonarios, los nuevos Rockefeller, los nuevos Henry Ford, los nuevos, ¿cómo se llama? Goodyear, son, ¿cómo se llama? Muchachos que no producen nada. Claro, que generan más servicio que producto. Fíjate cómo los millonarios... Una vuelta a un profesor mío de macro de la maestría le gustó la frase: cada país o cada época tiene los millonarios que se merece. Los millonarios de la segunda mitad del siglo XIX, la primera mitad del siglo XX, generaban cosas físicas. Y ahora tenemos un capitalismo sin capital. Por eso, el mundo en el que nació tu bebé ya no existe más. Mirá lo que te digo. Sí. Ya no existe más. Pero algunas cosas siguen siendo iguales. La razón de ser, la directiva primaria, el sentido de la vida para una empresa capitalista es maximizar beneficio. Bueno, esperemos que la política ilumine, intervenga. Y también recomiendo leer la última encíclica del Papa León XIV, que me parece que es un poco un faro cuando la política calla, ¿no? Aparece de repente la Iglesia Católica, una institución a nivel mundial, que toma una decisión y que dice: yo no sé qué es lo que se tiene que hacer con esto, pero acá hay unos temas sociales a resolver. Muchas gracias. Perdón, ¿qué nivel hoy? Esto es filosofía para... Yo quiero recomendar... ¿Cómo nos falta Cartavia? Claro, nos falta Cartavia que me pinche. Por favor, Cartavia, volvé. Yo quiero recomendar, ya que vos recomendaste a alguien de la iglesia, que lean a Marco Aurelio. Estás, como te gusta el Imperio Romano, tenés, ¿cómo se llama? La espada... No, porque siento que si miramos un poco la historia vamos a entender que se repite. Por supuesto que sí. Como siempre, a veces como tragedia, a veces como se puede. Bueno, nos vamos a la última tanda y volvemos con nuestro último bloque. Vamos a hacer un Zoom con Carlos Cartavia porque lo extrañamos mucho. La renovación de la Ruta 40 contempla el ensanche, prolongación de alcantarillas, iluminación, semáforos y señalización. Reducirá tiempos de viaje y aumentará la seguridad. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. El auto que estás buscando está en Juan Manuel Automotores.
en su única dirección. Colectora General Paz 325, Devoto, Lado Provincia. Vení, tu nueva unidad te está esperando. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Taller de cerámica Alma de Barro. Abierta la inscripción, turnos de mañana y de tarde. Te esperamos en Besares 4407 Ciudadela. Nuestro WhatsApp es el 112-617-5903. Auspicia la agrupación Ramón Carrillo. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. 0800-222-5262. Podemos ayudarte. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados. En Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Y continuamos con nuestro último bloque y estamos en Zoom con Carlos Cartavia. ¿Nos escuchás, Carlos? Perfecto. Espero que ustedes a mí también. Te escuchamos. Te escuchamos muy bien. Fuerte y claro. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿viste el partido? Sí, obvio. Hoy 39 años cumple Leo Messi. Uh-huh. Leo Messi ya no es un futbolista extraordinario solamente, sino que es un atleta de magnitud mundial, porque a la edad que tiene, está en el primer nivel. El último gol que hizo el otro día, ¿no es cierto?, de un rebote, tirándose al piso, jugándose la pierna, todo como si fuese un pibe de 20, hablan de no solo de una mentalidad ganadora, sino hablan de un verdadero prodigio. Un artista que aparte es un atleta. Pero quería decir algunas cositas de este mundial. Por ejemplo, en este mundial el ciclo comercial es de más o menos 13.000 millones de dólares. Esto representa un 72% más que en el mundial de Qatar, para que tomemos alguna dimensión de las cosas. La FIFA firmó acuerdos comerciales por 2.300 millones de dólares, un 53% más que en Qatar. Y por primera vez acordaron con la FIFA el Bank of America, American Airlines, Ley, o sea, marcas emblemáticas de los Estados Unidos por primera vez apuestan al fútbol. Esto habla un poco de estas cuestiones. La semana pasada, cuando Argentina jugó el primer partido con Argelia, que Messi hizo un triplete, hubo una jugada que algunos discutieron, polémica, una entrada de Messi de atrás, que no fue para hacer foul, pero bueno, en su afán por buscar la pelota, terminó dando una plancha en los gemelos al jugador argelino. Y muchos decían que esa era una situación de expulsión. Para mí era muy exagerado. Podría ser una amarilla, pero otra cosa no. Pero digo, los que se indignaban, ¿cómo? Al final a Messi le perdonan esto, y a Messi sí, le van a perdonar algunas cosas, ¿saben por qué? ¿Por qué? Porque Messi tiene el 22% de todas las campañas publicitarias que hay sobre el Mundial, lo tiene a Messi como figura. Uh-huh. O sea, al margen del genio, al margen del margen de todo, es una multinacional en sí mismo Messi, con un patrimonio de más de 1.000 millones de dólares. Es un fenómeno en todo sentido Messi, en todo sentido. Disfrutémoslo, estemos alegres de ser contemporáneos de este fenómeno, ojalá que no se vaya nunca. Ya algunos dicen, bueno, y si se tira un poquito y llega al 2030, que es en España, porque el 2030, recordemos que el Mundial va a arrancar acá, en Buenos Aires, en Montevideo y en Paraguay, con unos partidos. Y después
se traslada a España, que es el lugar donde Messi pasó la mayor parte de su carrera, en el Barcelona, Portugal y Marruecos. Y por ahí tiene 43 años, por ahí llega, qué sé yo. ¿Viste? Ya no hablamos como el último mundial. Y esto es el fenómeno Messi. Saquemos a Messi, hablemos un poco del mundial. Bueno, esta semana se vio bien clarito, mediáticamente hablando, cómo las grandes corporaciones del país están sacando de foco el tema Adorni para poner el tema Isaurral, del tema el kirchnerismo que roba todo, el peronismo que roba todo, Jessica Sirio. Nos olvidamos un poco de Adorni. Esto no es casualidad. Esto no es casualidad. La semana pasada, finalmente, Milei tuvo que aflojar y Clarín logró que finalmente Telefónica esté con Telecom. Es el mayor, logró torcer el brazo al gobierno en este acuerdo, digamos, después de estarlo matando a Adorni todos los días sacándole algo. Bueno, desde hace 2 o 3 días esto ha parado. Y ahora vamos a ver cómo comienzan a hablar de una causa que ya tiene sus años. Recordemos que a Isaurralde se le encontró en plena campaña. Nosotros acá lo dijimos en nuestro programa, ¿no? Uh-huh. Mientras los militantes trataban de ganar un voto para lo que ellos pensaban, Turro estaba en el Mediterráneo de joda, uh-huh. Dándose a Dolce Farniente. Bueno, evidentemente vamos a ver ahora en los próximos días cómo van a volver con el tema de que, bueno, ven, el kirchnerismo son todos ladrones, esto, lo otro, y nos olvidamos un poco de Adorni, nos olvidamos un poco de el 3%, nos olvidamos de también hombre que se lo encontró con millones de dólares en la casa, se lo encontró con droga. Es que, Carlos, también en esto, a mí la sensación también que me da es que, bueno, entonces son todos ladrones, son todos corruptos. La libertad avanza es más de lo mismo o peor incluso también que lo que ya estaba antes, no, pero que también como una cuestión de la antipolítica. Exacto. Como que fomenta eso. Exacto. Es que estamos en la antipolítica y mañana que venga el Chapulín Colorado. Bueno, uh-huh. Milei es un ejemplo de esto de fomentar la antipolítica. Terminamos en descerebrado. Mañana podemos terminar en otro. No, perdón, Flaco, para mí Milei no fomentaba la antipolítica, sino los antipolíticos, que son 2 cuestiones distintas. Milei hablaba de casta, no de no hacer política. Hablaba de los políticos. Sí, la política como casta. La política como casta. El Estado como inservible. Nosotros, los emprendedores, nosotros, los que venimos de afuera. O sea, es eso, la antipolítica. Es la antipolítica. De hecho, el gobierno la que está haciendo la política es Karina. Uh-huh. Sí. No se entiende esas cosas. Ahora, este es el peligro. ¿Viste? Cuando jugamos a la antipolítica, nos puede aparecer cualquier muñeco y así terminar como terminamos. Y lo otro también para destacar es el mensaje de Máximo Kirchner el otro día en Parque Lezama, ¿no? Uh-huh. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Máximo Kirchner? La verdad que Cristina está mal presa, esa causa es ridícula, o sea, acá no hay justicia, acá lo que hay es poder judicial. El que está mal preso es el compañero Amado Vudú, que está en cana de verdad, no Cristina, que está en un departamento en Recoleta. No, está preso. El compañero de Vido, que estuvo en cana un montón de años y dijo la compañera, ay no, yo no pongo la mano en el fuego por nadie, entonces ahora que se la aguante, que Máximo se calle la boca, que por favor, Flaco. Para mí son 2 cosas distintas igual, ¿eh? Bueno, son 2 cosas distintas. Cristina está presa. Claro. Y está presa y no puede ser candidata. Claro. Y esto es una realidad. Está presa, está proscripta. Le sacaron parte de, digamos, una cosa esencial, de votar y ser votado es esencial. Es esencial esto. Y en una causa injusta. Punto. Esto es así. Ahora, dicho esto, no puede ser que en el momento en que el gobierno le venían pegando de todos lados estas 2 semanas, él haya utilizado ese acto simplemente para limar a Kicillof. Esto
es una realidad. Porque, a ver, algunos especulan, y esto es lamentable decirlo, algunos dirigentes nuestros creen que no hay 2027. Y en virtud de ese creimiento, hacen todas especulaciones hacia el 2031. Una realidad, porque si no hay 2027, tampoco hay 2031. Y nuestro pueblo va a sufrir, cuando nuestro pueblo, la nación argentina en su conjunto, va a sufrir otro nuevo gobierno de la derecha. Yo no creo eso. Yo no creo eso. El enemigo te convence de que te gana recién cuando precisamente te convenció de que perdiste. Mientras tanto, la pelea continúa. Y yo estoy viendo esto. Lamentablemente estoy viendo esto. Y a mí no me pueden convencer de que una sociedad donde va todo para atrás, donde la gente no llega a fin de mes, donde los comercios cierran, donde las industrias bajan las cortinas, pueda la gente votar este modelo económico. Porque incluso los que se ofrecen como alternativa a Milei desde la derecha dicen el modelo está bien. Lo que está mal es con sus cosas. No, el modelo está mal. El modelo de hambre está mal. Sí. La Argentina es un país que se ha caracterizado por tener movilidad económica. El hijo de un trabajador podía ser profesional en una generación. Sí, creo que también en cuanto a lo que son las expectativas, ¿no?, sociales, me parece que era un poco lo que decía nuestro anterior invitado, ¿no? También hay un mundo que ya no existe. Las cosas han cambiado, hay que ver cómo la política interpreta esto, pero bueno, ya nos pusieron la música, así que señal de que ya nos tenemos que... Nos veremos la semana que viene, pero en el estudio. Acá en el piso, por favor, miércoles, 21 horas, para más cuestiones y contrapunto con Cartavia en el piso. Han sido ustedes muy, pero muy amables.